Bueno, esta mesa se plantea desde las relaciones que existen entre las personas que estamos en esta mesa. Yo sobre todo, bueno, he hecho colaboraciones o tengo conversaciones con Germán y con Fátima con respecto a las artes escénicas y la psicología por distintos temas. Ahora les presento. Pero sobre todo también lo planteo como bailarina y como participante, o sea, como psicóloga clínica que trabaja con muchas personas que viven circunstancias difíciles cuando estudian sus profesiones de artes escénicas en distintos contextos. Y nos surgen muchísimas veces un montón de cuestionamientos sobre cómo se enfrenta, qué hay en los programas. Y bueno, pues hablando, nos pareció que esto podía ser una mesa interesante. Entonces, creo que hemos planteado una mesa bastante variopinta. Quiero disculpar a Lecina Fernández, que es compañera del grupo, que por circunstancias no ha podido venir. Y voy a aprovechar para decir unas palabras que me ha escrito ella y dejar que empiece Carmen con su, aprovechando que introduzco lo de Lecina, que empiece Carmen con su presentación. Y me gustaría que los ponentes en esta ocasión estáis viendo cuál es su perfil, así que ellos complementen lo que quieran decir sobre su trabajo y la relación con el título de esta mesa ellos mismos, ¿no? De manera un poquito más profunda. Entonces, de parte de Lecina, dice: buenos días a todos, gracias al colegio y a vosotros por estar ahí. Siento mucho no estar ahí con vosotros, os deseo que sea un día muy fructífero, que compartáis conocimientos y emociones que os sean inspiradores y os enriquezcan como profesionales y como personas. El tema que yo quiero compartir con vosotros es la importancia de acercar la psicología a la Universidad de Audiovisuales Cine y a las escuelas de artes audiovisuales y escénicas. Y esta idea tiene dos objetivos fundamentales. Uno de ellos es que la psicología sea parte de la semilla de formación de los alumnos, para que desde el principio sean conscientes de lo importante que es la psicología en su disciplina, por la responsabilidad que implica transmitir historias, mensajes y comportamientos a la sociedad. Y por otra parte, ser sensibles a cómo la sociedad recibe estas historias, estos ejemplos de comportamientos que aprenden de forma consciente o inconsciente y que influirán en su propio comportamiento en el presente o en el futuro. Otro objetivo es que alumnos y profesores cuenten la posibilidad de poder colaborar con profesionales de la psicología de artes audiovisuales y escénicas para conseguir mejor los objetivos que se proponen en las historias que escriben, dirigen o interpretan. Hace tiempo que tengo esta idea de acercar la psicología a la Universidad de Audiovisuales Cine, a colaborar con profesores y alumnos para compartir estos objetivos. Pero vino la pandemia y la idea quedó bloqueada. Y entonces ocurrió ese punto de giro que cambia la historia en la ficción y en la realidad. Y este año la universidad ha venido a mí y la ilusión se ha hecho realidad cuando un día abrí el correo y ahí estaba ella, Carmen García Yanguela, que podemos ver aquí, una joven cineasta que para realizar su trabajo de fin de grado consideró la importancia de contar con la colaboración de la psicología y se puso en contacto conmigo. Hoy lo conoceréis a ella y su primer trabajo como directora, Ansia. Espero que, como en la mítica escena de Casablanca, esto sea el inicio de una gran amistad entre los profesionales de la psicología audiovisual y los alumnos de artes audiovisuales y escénicas. Un abrazo de parte de Lecina. Y con esto, sin más, creo que queda todo dicho de la mesa y paso la palabra a Carmen. Bienvenida. Gracias, muchas gracias a todos y muchas gracias, Llanos. Pues así es, a mí, bueno, yo siempre he sido muy amante del cine y la verdad es que siempre he querido hacer algo, alguna aportación, siempre me ha gustado mucho el tema de la salud mental porque me ha tocado de cerca, entonces yo siempre he querido hacer algo pero no sabía cómo hacerlo y a mí nunca me habían gustado los documentales, nada, no me gustaban nada. Pero llegué a la carrera de comunicación audiovisual y el primer año pues me empezó a interesar el tema de los guiones
y en segundo de carrera tuve una asignatura de documentación audiovisual, de hacer documentales, y la verdad es que yo empecé esa asignatura diciendo esto no se me va a dar bien y sobre todo no me gusta, y terminé absolutamente enamorada de los documentales y ya con la idea de tener de hacer este documental del que voy a hablar ahora. Y en el último año de carrera, hace un año, me dieron la oportunidad de hacer un tema libre y decidí que me gustaría hablar sobre la representación de la ansiedad y la depresión en el cine, de cómo esto se puede ver reflejado en el cine, cómo se puede visibilizar sin que sea algo que sea una exageración, sino representar tal cual como es, cómo se puede ver un trastorno de ansiedad o un ataque de ansiedad en el cine. Entonces, pues con este tema se lo comenté a mi tutor, le gustó la idea, así que me puse a investigar y, tal como ha dicho Lecina, un día encontré su página web y le mandé un correo porque estaba muy interesada en su punto de vista y vi que en su blog pues tenía críticas y análisis de la ilusión en el cine. Entonces hablé con ella para ver si ella sabía algo de la ansiedad y la depresión en el cine, y pues hablamos por teléfono y luego nos conocimos y grabamos parte del documental y la verdad es que fue increíble. También he colaborado con más gente, con Ana Saura, que es la hija de Carlos Saura, el director de cine, para verlo desde un punto de vista más desde el mundo audiovisual, pero quería tener los dos puntos, tanto desde el mundo de la psicología como desde el mundo del cine, porque al final yo soy estudiante, yo era estudiante en ese momento y pues yo puedo representar, pero yo no sé sobre el tema, entonces necesitaba expertos que lo contaran. Así que me parece muy importante la psicología en la educación, en audiovisual, y que es muy importante que tengamos una ayuda y un asesoramiento para poder tratar los temas sin hacer caricaturas, porque lo que hay que hacer es representarlo en la vida real. Entonces, algunas de las películas de las que hablo en mi documental son películas que todo el mundo ha visto, que son accesibles y que todo el mundo las puede ver, como puede ser, por ejemplo, Her, que es una película de Spike Jonze, que va sobre cómo un hombre tiene una depresión tras un divorcio terrible y cómo el único refugio que encuentra es una inteligencia artificial y cómo se enamora de ella. Y creo que la película, y hablo de ello en el documental, que se puede ver perfectamente esos síntomas. Entonces, sobre todo yo lo que hablo es de los síntomas que se pueden ver en estas enfermedades. Otras películas son After Sun, que es un poco menos conocida, salió en 2022 o 2023, salió hace muy poco, que va de un padre y una hija que se van a Turquía de vacaciones, contada desde el punto de vista de la hija y cómo el padre está sufriendo y cómo se puede ver desde el punto de vista de la hija. El discurso del rey, una persona como puede ser, un rey, y cómo tiene ataques de pánico y tiene ansiedad porque es tartamudo y porque no puede hablar en público, y cómo consigue al final pues poder hacerlo. Y también, por ejemplo, películas de animación, que normalmente no se hablaría tanto sobre ellas. Se puede ver con la representación que ha habido ahora de ansiedad en Inside Out 2, pero antes de eso también se podía ver. Yo siempre cuento que me parece muy gracioso que justo sea este tipo de películas, pero El gato con botas 2 es una película que yo cuando la vi me quedé alucinada de que tiene un ataque de ansiedad por miedo a la muerte, que para mí es uno de los mejores que he visto en el cine. Y bueno, mi propósito ha sido visibilizar esto y aportar mi granito de arena. Y eso es lo que quería comentar, y os he traído el tráiler para que veáis un poco de cómo es el documental. El cine es como una ventana al mundo en la que el espectador está viendo en esa ventana una historia, ¿no? Y en esa historia hay unos personajes y esos personajes tienen unos comportamientos. Entonces el cine se convierte como si fuera una escuela
de modelos de comportamientos que el espectador está viendo de manera consciente o inconsciente, pero los va aprendiendo. Como en el cine como herramienta eso, pues de enseñar, de educar, de culturizar y, por supuesto, pues temas como la ansiedad son temas que se tienen que tratar porque están latentes en nuestra sociedad y son parte de nuestro día a día. La representación de las enfermedades, tanto en el cine como en las series, es muy importante, ya que para mucha gente, si algo no está en una pantalla, no existe. Y hay cosas que merecen existir. Ansia, la representación de la ansiedad y la depresión en el cine. Y bueno, eso era todo. El documental está disponible en YouTube, dura 10 minutos, es muy fácil de ver y está hecho así para que todo el mundo pueda acceder a él y pueda verlo. Bueno, muchas gracias. Está en YouTube para poder verlo, ¿verdad? Sí, está en YouTube. Hombre, sería una maravilla que de pronto la mesa tuviera tiempo para ir a Gil y dedicarle 10 minutos a ver el corto ya que estamos, ¿verdad? No lo prometemos. Ya está. Muchísimas gracias, Carmen. Voy a pasar a presentar a Pau Cólera, que le agradezco infinitamente que se haya venido, porque hemos tenido una baja de última hora de nuestro amigo común, Chema Esbeck. Soy el sustituto. Es el sustituto que de pronto cruzamos un mensaje, me dijo qué buena pinta las jornadas y le dije pues vente a la mesa y me dijo pues vale. Entonces este es el asunto. Yo conozco a Pau, creo que antes que él a mí, coincidimos en una audición de Sharon Friedman y bueno, captó mi atención, por así decirlo, en su intervención y unos años más tarde, como hace 2 o 3 años, me llamó una coreógrafa, me dijo que si quería participar en un proyecto. La coreógrafa humanamente me caía muy bien, pero su trabajo profesional no me interesaba tanto, hasta que me dijo que las 2 personas que estaban en el proyecto eran nuestra compañera Patricia, que ha venido con nosotros a hacer otras cosas, bailarina, que también la tenía fichada porque también captaba mi atención, y Pau. Entonces dije, o sea, sí, a ciegas. Y fue todo un acierto y la conexión fue pues tal cual, ¿no? Aquella captación de atención no había sido cualquier cosa. Entonces Pau es bailarín, es actor, es director de escena y además ahora está estudiando en la RESAD, segundo curso, y me parecía que más pertinente que él, que además ha sido estudiante de Coraza, que sabemos que también trabaja con temáticas psicológicas, que le mencionamos mucho en este grupo, junto con otras escuelas, y tenemos compañeros que también han estudiado allí, o sea que, bueno, súper pertinente que viniese. Así que le paso la palabra. Pau. Agarro la palabra, muchas gracias. Bueno, sí, soy el sustituto, no pasa nada. Mañana soy el titular y pasado soy el sustituto, ¿no? La vida funciona un poco así. Psicología y artes escénicas. Dentro de nada, o sea, en relación a mi presentación, yo no es que sea bailarín, yo me muevo. Pero mi formación, no tengo una formación académica arreglada como bailarín, pero como soy un tipo muy curioso, pues un día decidí que tenía que dejar de darle vueltas a la térmica, como dicen en Argentina, que se refieren a la cabeza. Dejé de darle vueltas a la térmica y ponerme a bailar para ver si acallaba un poco esto, y funcionó. Os lo recomiendo. Y bueno, y la vida me llevó un poco hasta Llanos. Hablar de psicología... A ver, yo no quiero hablar de mi libro, pero es inevitable hablar de mi libro, porque yo soy un poco mi libro. Y hablar de psicología y artes escénicas es como hablar de danza y anatomía. Un bailarín tiene que saber anatomía. Hablar de psicología y artes escénicas es como hablar de política y retórica. Un político necesita retórica. Puede no usarla, evidentemente, pero es una gran herramienta. Es como si yo hablo de un psicólogo que no controla la gramática española. Pues igual le va a costar comunicarse. Se puede comunicar, evidentemente, pero es una gran herramienta.
para un actor, para un director, para un pensador, es fundamental la psicología. En mi pequeña, mediana, grande carrera de 28 años dedicado a las artes escénicas, yo empecé en la escuela de Juan Carlos Corazza, no tenía ni idea de... O sea, tenía idea de lo que era la interpretación, pero no tenía ni idea de cuáles eran las herramientas para la interpretación. Y allí descubrí una herramienta que al principio no le he dado valor y que con los años se le ha ido dando, que quizás, no sé los más académicos cómo se la tomarán, pero es el eneagrama y el trabajo de eneatipos que construye Claudio Naranjo, ¿no? Esta herramienta con los años ha empezado a tomar bastante valor. No es que sea una herramienta principal, pero nosotros como actores nos encontramos con un personaje. Me voy a remitir a Aristóteles porque es de los primeros que habla de ello en su Poética y habla sobre la acción en la construcción de una ficción, en este caso en la construcción de las tragedias, y de la acción es fundamental el personaje. Entonces, ¿podemos hablar de personaje, sin hablar de psicología? Sí, podemos hablar, pero pero no es fácil hablar si no tienes herramientas de psicología. Entonces, las herramientas que yo he ido construyendo a lo largo de estos años han sido porque soy un tipo muy curioso. Tan curioso que a mis 50 me meto en la RESAD a estudiar otra vez. Claro, yo en la RESAD estoy estudiando en dramaturgia y me viene la profesora a explicarnos el eneagrama, a explicarnos los mecanismos de defensa, a explicarnos un montón de cosas que evidentemente no te voy a decir que me suenan a chino, porque no me suenan a chino, o algunas las conozco, otras menos, pero no hay más que rascar un poco la realidad para encontrarse con ellas. Y una obra de teatro, en este caso aristotélica, puede ser una manera de confrontar la realidad. Es cierto que hay modalidades del teatro y modalidades del cine que tienen que ver con la ficción, la autoficción, y que tienen que ver... También hay herramientas de psicología que tienen que ver con trabajar autoficcionando o construyendo ficciones dentro de los propios seres humanos, pacientes o como lo queráis llamar, ¿no? Y volviendo a la ficción es natural en el ser humano y la construcción de las ficciones es lo que nos ha hecho evolucionar. Y la ficción está relacionada con el ser humano y por lo tanto está relacionada con la psicología. En relación a la RESAD o en relación a las formaciones que yo he tenido, nunca he tenido una formación en la que venga un psicólogo a hablarme sobre teorías de psicología. Me he encontrado con ello y he tenido que buscarme la vida. Menos mal que existe Internet. Antes había que ir a las bibliotecas a comerse la cabeza, ¿no? Entonces, sí que creo que es fundamental o es necesario traer herramientas de la psicología a todo aquello que tenga que ver con una traducción de la realidad. Actualmente me encuentro metido en un ejercicio de teatro discursivo que estoy intentando hablar sobre lenguaje y conceptos, ¿no? Claro, si yo hablo de lenguaje y conceptos, tengo que hablar de psicología, tengo que hablar de lingüística, tengo que hablar de filosofía. Parto de la idea de que compartimentar es muy interesante para entender, pero al final está todo mezclado. No puedes separar la sal del aceite, de la pimienta, del tomate en un plato. Está todo junto y lo que hace rico es toda esa mezcla, ¿no? Y cuáles son las variedades de las mezclas y es lo que nos diferencia unos de los otros. Y para eso está la psicología. Entonces, como herramienta para la pedagogía o como herramienta para los alumnos, es fundamental. No sé si en su aplicación teórica, esto ya no lo puedo decir porque, ni soy un teórico ni lo he querido ser. Ahora por primera vez estoy en un medio académico, yo he aprendido a las bravas. Y por otro lado, sí que considero que la psicología, como está en todos los ámbitos y como dice Carmen, en cualquier desarrollo tanto de construcción de una idea para ser plasmada en un plano secuencia, en una escena o en una obra de teatro o incluso en cualquier movimiento, se necesita de la psicología. Entonces es una herramienta fundamental para los actores y para los directores, coreógrafos, /dramaturgos, como quieras llamar, jefes de la historia.
Entonces, igual que pienso que en la psicología debería haber teatro, pienso que en el teatro debería haber psicología. Pensar en compartimentar tanto, lo único que hace es cercenar las posibilidades de interrelacionarnos. Yo no puedo pensar en un cocido si no pienso en todos los elementos que hacen el cocido, pero como he dicho antes, tu cocido es diferente del mío. Tú le pones morcilla, yo no. Tú le pones más sal, yo menos. Yo le pongo más garbanzos y tú más judías o más lo que quieras, ¿no? Entonces, no puedo pensar en esta división de las artes o en esta división de las carreras, porque creo que al final están todas juntas, están todas ahí. Entonces, para mí es fundamental la psicología. Fundamental la psicología en la construcción de cualquier cosa que tenga que ver con puesta en escena. Porque trabajamos sobre el concepto de mímesis que trajeron los griegos y, por lo tanto, si yo quiero que tú te sientas representado en algún lugar, tengo que estar hablando de lo que tú vives, de lo que tú piensas, de cómo tú te articulas. Yo utilizo la psicología también para entenderme, quiero decir, entendámonos. Yo también voy a terapia y considero que eso es una herramienta fundamental. Tengo un amigo argentino, los argentinos son muy dados a esto, y siempre me dice que por qué cuando te duele la tripa vas al médico y por qué cuando... Claro, es más difícil pensar que lo que estás pensando no está bien pensado, o estás equivocado, o te estás tratando mal, o llámalo como tú quieras, ¿no? De todos estos mecanismos de defensa. Pero sí, es una herramienta para mí fundamental para la vida y, por lo tanto, para las ficciones. Hablar de ello... echaré un vistazo a tu documental porque tiene un pintón. Me parece... Es que no se puede no hablar de ello. Y Llanos, te agradezco mucho esto. Es un poco embolado porque yo me he dicho, tú piensas que es psicología dentro de lo tuyo. Digo, vale. Y como tiendo a enrollarme, hasta aquí puedo leer tarjetita para este lado del público. Muchas gracias. Bueno, es que era tan pertinente que era inevitable no invitarle, ¿no? Voy a presentar ahora a Germán. Les estoy presentando a todos, como tenéis lo que ellos han querido decir de ellos puesto en la mesa, desde cómo yo me encuentro con ellos y los veía en este lugar. Germán contacta conmigo como orientador del Conservatorio Fortea, porque, bueno, aparte de psicólogo, él aterriza como orientador en un centro, y se encuentra un centro de danza. Ojo, porque otras personas que hemos trabajado en centros educativos, pues a lo mejor sí que veníamos de ese sitio de lo que se imparte en aquel lugar, pero no siempre es así, y en la educación pública, pues esto que te toca o no te toca, porque es muy amplio, ¿no? Entonces, claro, me cuenta que él, o yo lo interpreto así, que está como sorprendido de las dinámicas que suceden, porque es un ambiente particular, ¿no? Y entonces empezamos a ver posibles formas de colaborar, que estamos en ello, estamos en ello, y bueno, han surgido algunas colaboraciones, y cuando se planteó esta mesa, pues me pareció que era una oportunidad buenísima para conocerla en persona y para que además nos contase su experiencia, así que le paso la palabra sin más. Gracias, Germán. Muchas gracias. Me ha dicho Llanos que no me corte, que dé caña, que cuente un poquito. Digo, voy a ser prudente, y me ha dicho, no lo seas. Así que si consideráis que estoy siendo demasiado prudente, hacedme preguntas específicas y suelto prenda, ¿vale? Efectivamente, yo aterrizo este año no, el pasado, y llego a un lugar remoto que no se parece en nada a cualquier centro educativo en el que he estado con anterioridad. Alucino porque, bueno, es un centro educativo que no tiene mesas, que no tiene sillas. Hasta ahí me lo esperaba, pero hay 3 o 4 cosas que me llaman mucho la atención y que son las que os quiero compartir. Una es el papel del orientador o la orientadora allí y la cultura que hay de la presencia y lo que puede hacer o no hacer el orientador y la orientadora. La otra cosa es la didáctica de la danza. Esto me rompió el cuello, la cabeza, absolutamente todo. La tercera cosa que os quiero contar es
bienestar emocional o el estado emocional de alumnas y alumnos, que a primera vista no se ven, pero en cuanto rascas un poquito encuentras cosas tremendas. Y lo último es la orientación académica profesional dentro de este conservatorio, que es un conservatorio, para que os hagáis una idea, equivale como a una formación profesional. ¿De acuerdo? Esas son las 4 cosas que más me han llamado la atención y entro a por ellas. El papel de orientador, de orientadora, lo he tenido que picar muchísimo porque estaba completamente dejado de lado. He tenido que hacerme muchísima buena prensa, entrar en todas las aulas, mirar, saludar, aprenderme todos los nombres de todas las chicas, de todos los chicos, cosa que ha sido muy difícil para mí porque todas van perfectamente igual peinadas, ¿vale? Yo en un instituto estándar sabes perfectamente, pues cada uno tiene su estilo, pero allí no, entonces me costaba horrores. Puedo decir que este segundo año lo he conseguido, me saludan, vienen a verme, me llegan mails, oye, quiero hablar contigo, etcétera, ¿no? Pero sí que el papel del orientador en este centro estaba como un poquito dejado de lado. He sido yo el que he dicho, oye, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos esto otro? Porque yo no puedo estar en un sitio sin trabajar, necesito estar trabajando mucho y estar metiéndome en problemas, ¿no? Esto fue lo primero que me llamó la atención, porque haciendo un pequeño inciso, en cualquier instituto de la Comunidad de Madrid los orientadores están saturados. O sea, no puedes hacer casi nada de trabajo en aula, no puedes hacer casi nada porque hay una burocracia brutal que no te dejan. Y aquí tienes la oportunidad de meterte en el barro, de hablar, de quitar, de poner, de plantear cosas. Entonces, es muy guay, pero no se estaba haciendo. Ese fue mi primer choque de realidad. Y el segundo, el que más me rompió la cabeza, es el de la didáctica de la danza. Yo hice mi especialidad en psicología educativa y social. Entonces, todo lo que has leído o has aplicado desde infantil, atención a la diversidad, trabajar motivando, etc., hago pausa dramática porque no existe. No existe. Entonces me doy cuenta que se corrige el error, se corrige el error, se corrige el error, se corrige el error, se corrige el error y mañana nos vemos otra vez. Se vuelve a corregir el error, el error, el error, el error. ¿Qué me encuentro? Me encuentro chicas que llegan, rompen a llorar en despacho y me dicen, es que ni me miran. La profesora ni me mira. Digo, vale. Como va igual peinada y todo, digo, si te parece, yo voy a ver un poquito cómo vas, tal cual, porque no hay unas notas concretas, ni ha hecho el examen de matemáticas ayer y sé que tiene un 6 y ya sé cómo le va la evaluación, sino que pues es un poquito más emocional la nota. Cuando yo hablo con la profesora y le digo, oye, fulanita, ¿qué tal? Me dice, magnífica, la mejor de la clase. Digo, pues ¿se lo podrías decir? Digo, ¿se lo podrías decir, porfa? Digo, porque es que tienes a esta chiquita que, claro, está en una indefensión aprendida allí, porque si me dice algo es porque lo hago mal y si no me dice nada es porque ya pasa de mí, soy un caso perdido. Y este patrón se repite. Es decir, si me dicen, ¿por qué me dicen? Y si no me dicen, ¿por qué no me dicen? Pero lo estás haciendo bien, me gusta cómo has ejecutado esta última vuelta, esa pirueta es la envidia de todos los muchachos, eso no se dice. Conclusión, tenemos un desgaste muy poquito a poco, muy poquito a poco, muy poquito a poco, muy poquito a poco, y en torno a abril, mayo, rompen. Rompen, además me llegan en tromba, ya no me caben en esto, ya no me llegan. Digo, no esperéis a romper. Pero bueno, esa es un poco la didáctica de la danza, que es lo que más me chocó. El punto 3 del que quería hablar era el tema emocional. Aspectos emocionales, aspectos físicos. Estas chicas, estos chicos llevan un ritmo de vida que entran en elemental con 8 años, hacen cuatro cursos de elemental que van unas 3 tardes a la semana, 3 horas cada tarde. Esos son 8, 9, 10, 11 años. Y ahí deciden si pasan a profesional. Profesionales por la mañana. Y ya profesionales de lunes a viernes, unas 6 horas aproximadamente. Conclusión, estas chicas y estos chicos llegan a las 8, 8 y media, empiezan a estirar, a las 9 empieza la clase, a las 2 o así terminan, comen algo y se van al instituto, de tarde. Salen del instituto en torno a las 8, 9 de la noche.
hay muchísima gente que vive fuera de Madrid. Es decir, que está llegando a casa pues a las 10, 11 de la noche, que tiene que cenar, que tiene que hacer algo de deberes o estudiar, tiene que dormir y tiene que levantarse a las 5:30, 6 para volver a estar a las 8 al día siguiente. Los sábados se hace taller, ¿vale? Taller es pues una composición que se prepara para sacarla fuera, hacer tal. Entonces los sábados también van, ¿vale? Un poquito por contextualizar cómo están. A nivel emocional rompen, pero es que a nivel físico también. Duermen poco, comen. Pues mi padre me hace una tortilla francesa y un yogur y voy en el coche y me la voy cenando, ¿vale? El tema social también es complicado porque no hay tiempo para ir al cumpleaños de mi mejor amiga o no hay tiempo para tal, porque el fin de semana lo aprovecho para estudiar, porque si entre semana no he hecho, el fin de semana tengo que apretar en ese aspecto. Son muy productivos, muy productivas. Sacan la EBAU, aprueban, fulanita está haciendo informática, hay otra que está haciendo tal. Yo les digo, estáis por encima de la media. Porque yo voy a un instituto estándar y me encuentro a chavales que le quedan 5 o 6 y que por la tarde están así y no les da tiempo. Digo, y vosotras os da tiempo absolutamente todo. Pero también pasan consecuencias, ¿vale? Hay competencia porque en la clase la mejor es la que se pone en medio, ¿vale? Hay envidias, hay que se fomentan además. Hay problemas de alimentación. Este espejo nos hace gordas, me dice. Es que este espejo nos hace súper... Es verdad que los espejos no todos son iguales y hay clases que dicen que no quieren bailar aquí. Claro, yo me estoy viendo todo el día mal. Me están diciendo además que no lo hago bien. No descanso lo suficiente y no como lo suficiente. Es como fallo multiorgánico, ¿no? Es un poco como están en el día a día. Y cómo te sientes influye directamente cómo bailas. Y yo es lo que les digo, dependiendo cómo te sientas, vas a sacar todo tu potencial o no. Influye en cómo te comportas, en cómo te relacionas, en cuál es tu postura corporal, cuál es tu potencia, etc. Hay una cosa que les digo 2 tatuajes siempre a todas. Uno es primero yo, después yo, después yo. Son tatuajes mentales que quiero que siempre tengan ahí en el eco de conciencia. Y el otro, les digo, no todo lo que piensas es verdad. Porque en este contexto que viven, pensamientos negativos les llegan, estamos hablando además de adolescentes, les llegan cada 2 por 3. No llego, no soy suficiente, no lo hago bien, etc. Y yo les digo, por favor, no todo lo que piensas es verdad. Es un juicio de valor que estás haciendo en un momento determinado en base a cómo te encuentras, lo que te han dicho y tu experiencia vital, pero no todo lo que piensas es verdad. Es la única manera en la que yo puedo entrar en todos los cerebritos, dejar ese mensaje ahí puesto, anclado. Digo, no lo vais a poder evitar porque nos pasa como adultos a nosotros también. Digo, pero si conseguís identificar que te estás hablando feo, que te estás hablando mal, digo, ya llevamos mucho. Cogemos luego ese pensamiento, lo tiramos a la papelera de reciclaje o donde queráis. Pero ya me he identificado hablándome mal. Es una de las cosas que trabajo con ellas en todo momento. Y una última cosa que quería comentar es, todo orientador en un centro educativo tiene que hacer orientación académico-profesional. Y aquí, claro, tengo a las profesoras, a los profesores que me dicen, esta chica no vale. No vale. Digo, pero ¿cómo no va a valer? Si está en sexto, ya ha hecho tal. No va a bailar en la vida. Digo, ¿y eso ya lo sabe? No. Y aquí hago un inciso y lo que me dicen es que la danza no es una disciplina justa, que dependiendo cuál sea tu estereotipo, cuáles sean tus medidas, tu fenotipo, cómo expreses, cómo seas de proporcionada, vas a ser con alta probabilidad seleccionada o no seleccionado en cualquier audición, etc. Entonces es como cavar la tumba antes de empezar a nacer, porque el Conservatorio Fortea es un primer paso. Luego les queda seguir formándose desde si quieren ir a la RESAD, quieren ir al superior o quieren ir a cualquier lado, ¿no? Pero para ellas es el mundo y consideran que si esa profesora ya les ha dicho no vas a poder bailar, cae todo. Entonces ahí es complicado. Es verdad que el mundo de la danza es un mundo pequeño, que es una carrera corta y que gente que vive solo de la danza pues es complicado. Entonces yo como orientador también una de las responsabilidades que tengo es un plan B.
Es decir, todas las personas o casi todas las personas que están estudiando allí oriento para que estén trabajando en paralelo con cualquier otra cosa. Que luego van a poder relacionar o no con la danza, no lo sé. Pero que por lo menos, en el caso de que no podamos llegar a vivir del baile, que es lo que más les gusta, tengamos administración de empresas, como está haciendo una chiquilla, o cualquier otra cosa. ¿Vale? Eso es un poco mi día a día. Es verdad que estoy contando la parte fea, ¿vale? Pero creo que es la parte importante, estando en el colegio de la psicología. Creo que es la parte donde debemos atender. Creo que si no metes la nariz no te enteras. Hay cantidad de gente que abandona, ¿vale? Y desaparece. Y fulanita anuló matrícula y se ha marchado. Digo, ¿por qué? ¿Y sabíais algo? ¿Y alguien ha hecho una tutoría con ella? Eso me pasaba el año pasado, este año todavía no, ¿vale? Pero ocurre, se marchan porque no pueden más. Último detalle, yo les pregunto cuando hago dinámicas y hago cosas, ¿qué es lo que más te gusta del mundo? Bailar. ¿Y qué es lo que más me gusta del mundo? Es bailar. Pero si tengo esta conversación a despacho cerrado con alguien de cuarto, de profesional, ya no estoy disfrutando de bailar. La exigencia técnica, el machaque que me están diciendo, ya no me gusta bailar, no vengo contento. Digo, ¿y por qué sigues? Pues porque estoy en quinto, ya solo me queda sexto y ya me marcho. Y ya con todo el tiempo que llevo aquí, pero no lo estoy pasando bien. Tampoco tiene que ser una fiesta y venir a pasarlo bien, efectivamente es una disciplina dura, es un deporte tal y cual, pero tampoco estar pasándolo mal, ¿no? Ese es mi día a día, estoy abierto a preguntas, ¿vale? Y creo que he dado caña. Sí. La justa, lo que hay. Muchas gracias, Germán. Bueno, realmente es lo que hay. Os paso turno de preguntas en cuanto terminemos y así, ¿vale? Os las guardáis, por favor, para los ponentes que queráis y así sabemos el tiempo que tenemos y os voy pasando la palabra. Bueno, ha dado caña contando la realidad tal cual y como es, ¿no? No hay ninguna interpretación. Yo conozco casos, o sea, yo abandoné en cuarto de grado medio porque tenía 10 en las asignaturas y 9 y había una persona una profesora que se me conflictuaba todo el rato y se empeñó en que, como yo además me medía y decía, pues lo voy a hacer mejor, no va a poder decirme nada. Y le preguntaba, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Me decía, lo has hecho muy bien. Y me ponía 4 y acabó diciendo que tenía los brazos cortos para que el debate se acabase, porque todo su empeño era, bueno, o me decía, si hubieras llegado más joven aquí, porque empecé con 18 años el grado medio. Bueno. Y conozco casos en que las dejan llegar a sexto, no las avisan en mayo para que, por ejemplo, cancelen matrícula, las dejan terminar y luego las suspenden y les dicen, ¿has suspendido otra vez? Ya no puedes tener tu título. Y conozco intentos de suicidio. Porque han dedicado toda su vida, la disciplina de los bailarines de clásico, como bien ha dicho Germán, súper organizados, te estructura la cabeza para que tú sepas que cada minuto es aprovechable. Yo recuerdo echarme siestas de 4 minutos y sentarme y hacer así, din-don, y salir corriendo al conservatorio. Entonces aprendes a dedicar toda tu vida a eso que te encanta, que te fascina, incluso cuando no lo disfrutas, ¿no? Hay otros entornos, por ejemplo, en el deporte, que yo trabajo con deportistas que quieren prepararse para las Olimpiadas, cuya demanda cuando me los mandan a terapia es, oye, quiero volver a disfrutar del judo, que ha sido mi vida, tengo a mi familia, los entrenadores en otros contextos deportivos tienen relaciones más familiares, más amables, no siempre, pero bueno, y saben que su objetivo es volver a disfrutar, y creo que a las bailarinas de clásico a veces se les puede olvidar. Digo bailarinas porque la mayoría son chicas. Bueno, luego pasamos a las preguntas y he dejado para el final a Fátima Sánchez, que es compañera del grupo y estuvimos planteando juntas el título de esta mesa. Además de que trabaja en el Conservatorio Superior María de Ávila, ¿no? El Conservatorio de Danza, además coincide que somos compañeras en la Universidad Nebrija y ella imparte clases de psicología
en grados que no son de psicología. Entonces, para mí aquí se abre una puerta al futuro de otras formaciones, ¿no? Puedo mirar a los de la RESAD, Comunicación Audiovisual o los conservatorios, porque sí que tenemos otros modelos de otros lugares donde se da psicología en grados de fisioterapia, educación física, enfermería, etcétera, ¿no? Bueno, y además yo imparto una asignatura que es competencias profesionales y es un programa de 3 años de inteligencia emocional, claro, aplicado a otras cosas, ¿no? Y es como la apuesta de esta universidad. Para mí es la niña bonita porque es como un sueño de qué guay poder impartir esto, o en artes escénicas o en educación física, es muy guay. Pero claro, no existen las otras formaciones. Entonces, bueno, como Fátima tiene estas experiencias, la quería presentar también así, aunque no esté puesto ahí. Y te cedo la palabra. Muchas gracias, Llanos, por la presentación y sobre todo por la invitación, porque la verdad que ha sido un placer poder compartir mesa con todos estos compañeros que al final, de una manera o de otra, yo creo que vais a ir viendo que la realidad sigue siendo la misma, aunque cambie el prisma donde cada uno se ubica, ¿no? Espero que al final estamos todos bastante en sintonía. Para bien o para mal, no lo sé, ¿no? Entonces, sí es verdad, como dice Llanos, que yo trabajo en la Universidad de Nebrija, en el grado de CAFIT, de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y ahí el perfil son entrenadores, jugadores junior de algún tipo de modalidad deportiva o incluso personas que quieren en el futuro trabajar como docentes en colegios o bien en institutos impartiendo la asignatura de educación física y tienen una asignatura vinculada, o sea, tienen una asignatura de pedagogía y yo les imparto la asignatura de psicología. Es verdad que, bueno, tiene sus peculiaridades también estar formando a personas que van a necesitar la psicología dentro de su contexto laboral, pero que no son psicólogos, es decir, porque hay que darles tanto, pero pinceladas de tanto, al final es muy difícil seleccionar, ¿no? Pero sobre todo, bueno, pues un poco también por la naturaleza de la mesa, hoy he centrado los contenidos en los estudios de danza, ¿no? En estos estudios superiores que, a diferencia de lo que decía Pau en la RESAD, en el superior de danza, en todos los superiores de danza sí que existen asignaturas vinculadas con la psicología. Entonces, bueno, yo creo que esto igual va a ayudar a clarificar lo que nos contaba Germán sobre la estructura de los propios estudios de danza y como él nos comentaba que esas enseñanzas profesionales, que es donde él ha contado su experiencia, pues coinciden con la adolescencia y se compatibiliza con educación formal, tal. Y yo trabajo en el nivel siguiente, que es el grado superior en danza, que es equivalente a un grado, cualquier otro grado que se cursa en la universidad, pero en este caso se cursa en el conservatorio. En su momento sí que hubo la problemática de eso. No es un grado porque no se imparte en la universidad, es un título homologado a todos los efectos a una titulación universitaria. Eso ya, bueno, se resolvió en los tribunales y está más que superado. Es un grado igual que cualquier otro grado y es una formación superior, una vez terminada esta profesionalización de la que nos hablaba Germán, ¿no? Entonces, dentro de ese grado, como podéis ver abajo, en todos los conservatorios superiores que hay en España se imparten estas dos especialidades, pedagogía de la danza y otra especialidad que tiene que ver con coreografía e interpretación, es decir, una especialidad más dedicada a la docencia y otra especialidad más escénica. Sí, aquí lo que os he traído son cómo se distribuyen en España los conservatorios superiores, porque solamente tenéis los que veis. O sea, sí que tenemos muchos conservatorios profesionales en todas las provincias y aún así ya Germán nos contaba que viven fuera de Madrid y que se desplazan durante muchos kilómetros para estudiar. Pues ahora incluso se tienen que independizar, se cambian de provincia porque veis que, bueno, que existen solamente 6 centros en toda España y que ni siquiera están repartidos de forma equitativa a lo largo de todo el territorio español, ¿no? Entonces, yo os cuento mi experiencia, porque yo trabajo en el centro de Madrid, pero un poco también haciendo el paralelismo de las cosas que hay en otros conservatorios superiores, ¿no? Como os decía, tenemos esas dos especialidades que dan como resultado en realidad 3 perfiles de alumnado.
que, bueno, tienen puntos de encuentro y puntos también de desencuentro. Obviamente los pedagogos son los que parten de la especialidad de pedagogía, pero también las necesidades dentro de la especialidad de coreografía e interpretación son diferentes para los coreógrafos y para los propios intérpretes. Entonces yo digo 2 especialidades, pero en la realidad es que hay 3 perfiles de alumnado, que sobre el papel es muy difícil separarlos, pero luego la realidad pues es como el aliño de la ensalada, ¿no? Del que nos hablaba Pau. El docente también va a necesitar coreografiar para sus alumnas y hacer un espectáculo de final de curso. El coreógrafo va a necesitar dotes pedagógicas para poder transmitir esa coreografía fantástica que ha ideado. El papel del intérprete cada vez cobra más protagonismo y se le pueden hacer, afortunadamente, más propuestas al propio coreógrafo. ¿Y qué te parece si esto lo ponemos así? Entonces, bueno, en el papel sí que se puede filetear estos perfiles, pero la realidad es que la vida es transversal. Entonces, os cuento cuál es la presencia de esta psicología en concreto en el grado. Y yo la he detectado en 3 puntos, que al final son puntos de conexión con otras cosas que se han hablado también en la mesa. Dentro del plan de estudios sí que hay, en este caso, afortunadamente, asignaturas obligatorias. Las ha habido desde el inicio de los estudios de grado y las hay en todos los superiores, en todos los que hemos visto en el mapa. Es verdad que una cosa es la materia, lo que tenéis arriba, que es psicopedagogía, y eso está legislado en el Boletín Oficial del Estado. Eso es lo mismo para todos los centros. Pero luego a nivel de centro, cada comunidad lo que ha cogido son los contenidos de esa materia de psicopedagogía y lo ha convertido en las asignaturas que ha considerado, haciendo los añadidos que ha considerado. Entonces, la materia siempre es la misma, los contenidos obligatorios siempre son los mismos para toda España, pero luego esta es la estructura específica de Madrid. En Valencia, por ejemplo, en lugar de hablar de procesos psicológicos básicos, hablan de introducción a la psicología de la danza, que bueno, que más o menos, hombre, cambia el nombre, pero los contenidos están, aunque están de otra manera. Entonces aquí lo que sí que se puede ver es la carga desigual que hay en la dedicación a la pedagogía y en la dedicación a la parte de coreografía e interpretación. Y eso al final está muy bien que todos tengan, pero bueno, también es verdad que para mí es mucho, yo que soy la que me encargo de impartir estas asignaturas, para mí es muy complejo directamente empezar a hablar de cómo es un grupo si no hemos primero hablado de cómo funciona una persona, ¿no? O sea, para mí es muy coherente la estructura que tienen los estudios de pedagogía, porque yo se lo digo, primero vemos cómo funciona la persona, luego cómo se comporta la persona a lo largo de toda la línea de su ciclo vital y luego podemos hablar de lo que es una suma de personas, que es un grupo. Pero en coreografía tenemos que dar el salto directamente a la punta del iceberg sin haber ido subiendo los escaloncitos de antes, ¿no? Pero bueno, nos seguimos sintiendo afortunados porque tienen ese primer contacto con la psicología que a ellos pues lo valoran, lo reconocen y les hace falta en realidad. Otro momento en el que está presente la psicología es también en los trabajos finales de grado, como nos ha contado también la alumna que ha hecho su trabajo vinculado con un documental, el cine y todo esto. En este caso pues hay un espectro, como tenemos distintas especialidades, pues hay distintos formatos en los que se pueden presentar estos trabajos. A veces hay un trabajo práctico, que es una investigación al uso de las que podemos encontrar. Otras veces este trabajo teórico tiene como un tinte más aplicado y otras veces esos trabajos prácticos directamente son trabajos escénicos, como el que hemos podido ver antes de manera sintética. Entonces, bueno, a lo largo de todos los años que lleva el conservatorio os he traído aquí pues una especie de un resumen muy resumido de posibles TFGs vinculados con la psicología que han ido surgiendo de cualquiera de estas modalidades, ¿no? En los trabajos prácticos, pues es verdad que el título no es descriptivo porque el título es de una pieza y el título es artístico, pero se puede ver también que a pesar de que son los alumnos de coreografía e interpretación los que más veces hacen un trabajo práctico y son los que menos asignaturas de psicología tienen, que solamente la cursan en el último año, bueno, pero también de alguna manera esa necesidad y esa forma de vincular la psicología está presente y esa inquietud está presente a lo largo de todos sus estudios y se manifiesta también en forma de sus propios TFGs.
¿Cómo es el proceso de tutorización? Pues un poco como escribía Lecina en su carta, es un proceso complejo donde el rol del docente empieza a ocupar también otros espacios y otros terrenos, ¿no? Y es muy, muy complejo. Es muy difícil y muy diferente tutorizar un trabajo práctico y frente a la tutorización de un trabajo teórico, las expectativas, los intereses, esa forma de dar soporte, a pesar de que, bueno, todos estamos haciendo lo mismo, pero luego esas connotaciones y esos requerimientos son bastante diferentes en cada uno de los casos. Y otra pata, también bastante importante, por lo menos dentro, hemos hablado de las asignaturas que están en todos los superiores, hemos hablado de los TFGs que están en todos los superiores también, y en este caso otra tercera presencia sería a través del Gabinete de Orientación Académica, que se llama en nuestro caso, en nuestro conservatorio, que aquí no podemos decir que está presente en todos los superiores de España, en algunos sí, en otros lo están tratando de implementar, en otros aún no lo tienen. Y a mí me parece, pues en realidad una suerte, porque viniendo de ese escenario que nos ha descrito antes Germán, bueno, pues fue difícil tratar de llevarlo a la práctica, porque en el fondo estos son unos estudios de grado equivalentes a lo que se cursa en la universidad, y ahí no siempre ha estado clara la necesidad que tiene un adulto de tener ese soporte psicológico, pero la necesidad sí que era real, la necesidad sí que estaba ahí, ¿no? Entonces, bueno, bastantes años después de la creación del propio grado aparece la creación del Gabinete de Orientación, donde yo colaboro y donde yo me ocupo de diferentes acciones también. A veces son formaciones grupales, a veces también es atención al alumnado en individual, en función de lo que se necesite. Lo que pasa que en este caso, bueno, hay muchas diferencias, hay muchas similitudes frente a lo que contaba Germán antes, pero también hay muchas diferencias, y la principal diferencia es que yo soy docente dentro del centro y parte de mi horario lo dedico a esto, pero yo no soy... o sea, no tengo toda mi dedicación de despacho para poder atender a todo este tipo de cuestiones. Mi gran parte de mi jornada consiste en dar clase, que para esto estoy ahí, ¿no? Entonces, bueno, el apoyo, soporte, ayuda que se les pueda dar, pues está bastante limitado, en parte por esta disponibilidad horaria. También es cierto que somos varios los compañeros que colaboramos con una fracción pequeña de nuestro horario aquí dentro del gabinete, y cada uno se ocupa de otra cosa. O sea, toda esa parte de salidas profesionales y tal la haría otra persona. Para mí sería imposible poder asumirla, ¿no? Incluso otra vertiente de ese gabinete de orientación que cristaliza pues justamente después de la pandemia, y hace referencia a eso que contaba Germán, ¿no? Se rompen desde el punto de vista psicológico, pero se rompen también desde el punto de vista físico. Si antes Germán contaba lo que podía ser un día tipo entre su alumnado, pues un día tipo entre los alumnos del conservatorio puede ser clases por la mañana y talleres por la tarde, o trabajo por la tarde. Me tengo que saltar los talleres para poder ir a mi propio trabajo, que habitualmente no es un trabajo de oficina, suele ser un trabajo también a través del cuerpo, el movimiento y a través de la danza. Entonces, al final, los niveles de sobrecarga física incluso, pues son bastante grandes, ¿no? ¿Y cómo se integra la lesión en todo esto cuando de repente no puedo ir al trabajo, no puedo cursar mis estudios, estoy perdiendo la presencialidad de mis clases? Pues desde el punto de vista físico son limitaciones, obviamente, y desde el punto de vista psicológico también cuesta mucho asumir, ¿no? En parte por lo que comentaba Germán, ¿no? Mi pasión es la danza. De repente, si me quitas la danza, me quitas mi pasión, mi esencia, mi mundo y mi forma de expresarme durante muchos años, desde los 4 años prácticamente. Entonces ahí es importante que en paralelo de las atenciones médicas por parte del fisioterapeuta o el profesional de la salud que corresponda, haya también un acompañamiento psicológico. Igual que en el momento de haber superado esa lesión, ¿no? Porque, bueno, pues una vez que ya el esguince o lo que sea esté restablecido,
ese pie no va a funcionar igual que funcionaba antes, por lo menos en los primeros momentos no. Entonces, saber cómo dosificar, la sensación de por fin puedo entrar en clase, pero la frustración de no puedo hacer en clase todo lo que hacía antes y todo lo que llevo queriendo hacer durante tantas semanas o meses incluso de parón, pues al final también es difícil desde el propio punto de vista psicológico. Entonces, si yo tuviera que lanzar al aire como peticiones o deseos para poder seguir desarrollando esta presencia de la psicología, para mí estaría más de la línea de lo que plantea Lecina, que tiene que ver con colaborar de una forma muchísimo más estrecha con los docentes y con el alumnado dentro de las aulas. Incluso también a mí me ha ayudado, por ejemplo, asistir a las creaciones de las alumnas que tengo en el gabinete. Porque en el fondo es lo que estamos diciendo, es su propio lenguaje, es una forma más de expresión. Y en esas creaciones y en esas interpretaciones yo aprendo mucho también de su problemática, de cómo la viven ellas, de muchos temas que en el despacho no salen o en el despacho no salen de una manera como tan vívida y tan evidente. Entonces, bueno, pues yo me planteo eso, ¿no? Que si en una redacción de cuarto de la ESO estamos valorando, no lo sé, si el subjuntivo se construye bien, pues a lo mejor es verdad que sí, que el subjuntivo y las preposiciones y todo eso está integrado desde el punto de vista lingüístico, pero ¿cuál es el mensaje que se está poniendo encima de la mesa? Porque a veces habrá mensajes que sean de un tamaño de conflictividad que merezcan la pena ser atendidos, ¿no? Entonces, cuando yo voy a este tipo de muestras, me pasa un poco eso también, ¿no? ¿Cuál es el tamaño del conflicto que no solo la persona que ha pasado por el gabinete está manifestando, sino la que no ha pasado por el gabinete también, ¿no? Entonces, un poco dónde quedan, a dónde van todos esos mensajes, ¿no? Por no hablar de, pues lo que decimos, ¿no? Ese bloqueo creativo que ya ha salido antes, o incluso el desgaste que supone estar interpretando desde un personaje que me está movilizando durante mucho tiempo, ¿no? Y que me toca seguirlo trabajando durante todo el mes, o es lo que toca durante todo el trimestre por los contenidos que hay que desarrollar y lo que sea. Pero a mí me genera desgaste. Entonces, bueno, me siento afortunada después de lo que se ha dicho aquí, pero no deja de ser un ámbito donde hay mucho que seguir haciendo y donde se pueden seguir haciendo las cosas mejor y donde la psicología creo que tiene un papel esencial, no solamente porque estemos hablando de personas y la psicología sea pues un elemento esencial para poder entender el funcionamiento de todas las personas, sino porque es verdad que esas personas en este momento están en un contexto muy específico y llevan muchos años dentro de un contexto muy específico y llevan muchos años normalizando todas esas cuestiones que no forman parte de esos contextos tan prototípicos y tan normativos, pero para ellos sí que lo forman. Entonces, bueno, muchas gracias, Llanos. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un gusto tener como una visión tan variopinta desde distintos niveles académicos, ¿no? Desde tener una estudiante y tener distintos grado medio, superior, grado universitario de las formaciones. Por ejemplo, en la asignatura que yo imparto de competencias profesionales, mientras ha sido obligatoria, transversal en todos los grados y ocupaba los cursos de primero, segundo y cuarto, porque en tercero se invita a los alumnos a viajar al extranjero y hacer otra cosa. Claro, las clases estaban compuestas de muchos alumnos y pasaban muchas cosas y era muy interesante. En los grados que esa asignatura se ha convertido en una asignatura optativa, el nivel del grupo ha subido enormemente porque solamente se matriculan los alumnos que ven la necesidad de que la psicología forme parte o de aprender a desenvolverse de otra manera o que se aprietan mucho las tuercas y quieren herramientas para gestionar su tiempo, su estrés, etcétera, ¿no? Entonces, un poco escuchándoles a todos pensaba en esa clave de que, claro, para acercarnos a introducir más la psicología dentro de los programas oficiales, pues se encuentran muchas vías, ¿no? Que estamos colaboraciones profesionales, inquietudes de uno de otro, la curiosidad, propuestas de colaboración en talleres que vamos fuera, ¿no? Que
Yo, por ejemplo, imparto talleres, que estuvo Tania el otro día, de mindfulness para el alto rendimiento. Trabajo la psicología en movimiento porque mi afán por el deporte y ser bailarina me permite hacer eso. Yo le decía a Germán, o sea, como que hay formas de aproximarse llamándolo de otra manera, no solo diciéndole a los profesores, mira, tú y la pedagogía, o sea, tú y la tortura, ¿no? Porque una cosa que me quedaba a mí de Germán es que decía que se corrige el error, pero es que yo estaba pensando, se castiga el error, porque si al menos se corrige en el sentido, al menos, ¿no? Se puede mejorar mucho más, en el sentido de dar una opción de qué y cómo lo hago mejor y qué es lo que puedo hacer y de esto que he hecho mal, cómo sería hacerlo bien, pues tira que va. Pero es que a veces, ¿no? Literalmente hay bailarinas que vienen conmigo a consulta que me dicen que lo que hago es una mierda, que mire a mi compañera. ¿No? Para dar un poco más de caña, que decía el que había. O es que me han quitado del solo que hacía porque dicen que han encontrado otra alumna más bonita que yo. O sea, imaginaros, ¿no? Entonces, bueno, un poco por hablar de herramientas, pero que se introduzcan estos conceptos en programas oficiales donde no haya escaqueo y que además los profesores que no están actualizados en ciertas cosas también tengan acceso a tener esos conocimientos, ¿no? Y no estar sueltos, bueno, pues sería importante. Pasamos a turno de preguntas. Había yo una compañera... Sí. Una reflexión en la línea de lo que tú ahora estás apuntando con más tiempo, incisivamente. O sea, como que no me deja de sorprender que, bueno, por lo que conozco, que es más a través de pacientes en individual, bueno, de contexto de vida, que también, sobre todo desde la música, sí que tengo como más gente conocida. Claro, joder, es que estamos hablando de unas prácticas que rozan el maltrato, ¿no? Entonces es como que no... o son, ¿no? Vale, pero bueno, a ver si soy yo. E incluso infantil, ¿no? Entonces es como que la aportación de la psicología, además de todas esas funciones maravillosas, ¿no? De incluir, pues un poco lo que tú has planteado, Pau, ¿no? Lo que es el mundo interno de una persona que construye y crea algo, y desde ahí todo lo que se moviliza, no solo como herramienta, sino como qué me está pasando, de dónde viene esto, qué parte de mí se me está moviendo, como decías tú también antes, ¿no? O sea, hay muchas funciones donde esta unión bidireccional es maravillosa, pero, joder, de la psicología, la denuncia o el intento de que todo esto sea de otra manera, creo que debe ser también prioritario, porque además el hecho de que se pueda acompañar, como decías tú, Germán, con tanto amor, los procesos de estas niñas y que pueda haber herramientas que les sirvan para manejar estas situaciones, está fenomenal, pero se puede caer en perpetuar un poco el sistema, ¿no? Entonces creo que, no sé, como que me quedo con ganas de decir, pero bueno, es que esto no puede ser a día de hoy, ¿no? O sea, como que parte de la psicología de una función pues que tiene que ser la denuncia de estas prácticas y no sé hasta qué punto como la actualización de los profesionales, ¿no? que sea, como tú comentas, Llanos, más o menos adaptada al momento en el que estamos, como dejarlo un poco a la deriva de eso, no sé, que no lo conozco desde dentro y tampoco sé vuestra implicación y seguro que tenéis toda una historia de vida en este sentido, pero que me quedo con ganas de no sé, como de que se matice esto, ¿no? Que igual la psicología a día de hoy debería denunciar este tipo de pedagogías. Igual que hablabais antes en el ámbito cinematográfico, ¿no? Que ya desde ahí pues, el abuso está denunciado, hay muchas prácticas en la relación de la interpretación en la docencia y en la dirección que ya a día de hoy sabemos que no pueden ser, ¿no? Pues, jolín, bueno, pues eso, que me ha movilizado mucho esto. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Parece que nos hemos enfocado un poco más como de la parte de las artes escénicas, o sea, de la parte más teatral o cinematográfica, como en lo que aporta la psicología a la creación, ¿no? Y por otro lado, en la danza, como las necesidades del bailarín de que no se le maltrate, de la disciplina que tiene, pero realmente sucede, también lo conocemos, ¿no? Que en el teatro también hay mogollón de maltrato y machaque, y precisamente por la necesidad de las creaciones del personaje y del autoconocimiento
autoconocimiento y de navegar entre quién soy o creo ser y quién quiero mostrar que ahora voy a ser en escena, o sea, la tortura para que alguien viva, ¿no? Ha comentado Ana lo de Kubrick esta mañana, ¿no? En El Resplandor, de intentar que la actriz, ¿no? Me decía mi compañera Violeta, que ha dado también la otra ponencia, decía, pero bueno, si torturas a la gente para que tenga miedo, ¿para qué quieres actores? ¿No? Entonces, sucede, pero me parece súper interesante lo que planteas y os quiero preguntar al que quiera tomar la palabra, ¿qué pensáis de tal vez, ¿no? Porque en música y en ciertos deportes como la gimnasia rítmica, en España lo hemos vivido con la natación sincronizada y cosas que han empezado a cambiar a través de las denuncias particulares o profesionales que se han hecho. Entonces, ¿qué pensáis vosotros de esto, ¿no? Que estamos hablando de esta manera, pero que de pronto alguien se inquieta y dice, ¿y dónde a quién se le dice y cómo se pone el freno? ¿Qué pensáis de esto? Voy a dar un rayito de esperanza. Los primeros 15 días que yo estuve el año pasado dije, esto no puede ser, hay que cambiarlo todo, patas arriba. Y yo iba con mi run a casa de, claro, es que todos fuera. Quiero todos los profesores fuera. Eso era yo mi diálogo interno cenando. Claro, no puedo. Y tampoco puedo enfrentarme a todo el profesorado si yo quiero trabajar allí de manera funcional. Entonces, tengo que dar unos rodeos espectaculares. Varias cosas que he apuntado cuando comentabas. Me doy cuenta que la didáctica de la danza es muy, muy, muy emocional. Es decir, no son las matemáticas de ahora vamos a ir con el teorema de Pitágoras y 2 y 2 son 4, sino que saca, venga, dale. Y en ese rato, en esa hora y media, 2 horas de clase, empiezan a perder las formas. Y ya empiezan a perder las formas, todos están cansados todos y acaban con «estás redonda» o cosas así, ¿no? Pero luego yo hablo con las profesoras de manera personal y le digo, oye, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Para qué tal? Y entonces yo entro que me consume una energía tremenda. ¿Qué te parece si con este grupo aflojamos un poquito por allá y ellas me demandan por aquí y doy 3 rotondas, 5 circunvalaciones para que me baje de ritmo? A los 10 días vuelvo con las chicas y le digo, ¿qué tal? Me dicen, ¿está más tranquila? ¿Está mejor? Digo, volverá. Digo, va a volver, digo, pero aprovechad ahora, estáis bien, me decís cuando lo vais viendo. Eso va siendo un poco el día a día. También estoy convencido de que no saben enseñar de otra forma. No es justificación, es decir, podrían tal, pero lo han mamado. Lo han mamado. Y entonces, es verdad que no están teniendo ese periodo de reflexión de decir, bueno, igual yo puedo hacer las cosas de otra manera. Ayer estaba yo en una tutoría individual y una de las profes que tiene fama de ojo me dice, creo que están demasiado tiempo aquí. ¿Qué necesidad? Y digo, continúa. Digo, continúa contándome, digo, porque me está interesando mucho. Y entonces me decía, el ritmo de vida, el no sé qué, están en bachiller, patatín, patatán. Y digo, ves, hay esperanza. Hay esperanza. Y luego depende de la disciplina. En Fortea hay clásico, hay español y hay flamenco. Y son como mundos completamente diferentes. O sea, flamenco es una fiesta. Pero una fiesta. Incluso en disciplinas hay que poner partes, hay que ponerlos en flamenco, ¿sabes? Y lo que es la primera división, que es la clásica, es donde está el grueso. Entonces, hay cosas, ¿vale? Cuando ya entro con el cuchillo y le digo, es que esto no puede ser en clase, me dicen, aquí no están obligadas a estar, ¿eh? Esto no es obligatorio. O sea, pueden coger la puerta y se pueden ir. Eso es cuando yo ya me he pasado de frenada con el profesorado, ¿vale? Digo, freno y otra vez tiro para atrás. ¿Lo estamos perpetuando? Yo espero que no. Espero que no, porque antes nadie se acercaba al departamento de orientación. Y ahora sí. Y antes no te venían unos padres y habían transmitido. Y ahora sí. Cuando hacemos captación, es decir, que vamos a coles para hacer cosas y tal, hay muchos padres que dicen, a clásico yo no quiero que mi hija vaya. Ya saben un poquito cómo va la cosa. Entonces, una de dos, o tienen los pies muy cortos la disciplina de clásico a lo largo del tiempo, o aflojan y cambian didáctica. O sea, tiene que ir por ahí seguro. ¿Cuándo? No lo sé.
una cosa muy pequeñita sobre esto y en la misma línea de lo que plantea Germán. Claro, al final la enseñanza de la danza no solo que es muy emocional, sino que es muy de uno en uno. El vínculo con el maestro al final es un vínculo muy estrecho y al final se parece mucho a lo que ocurre dentro de las familias, ¿no? Cuando decimos las familias, la confianza, tal, conseguimos sacar lo peor de nosotros, que no debería ser así, pero al final la confianza sabemos que tiene un poco ese efecto. Y eso lo trabajamos también dentro de nuestras propias clases, ¿no? Como de un feedback. Feedback no es solamente la corrección, y si tienes que hacer una corrección tienes que incluir el método. ¿Cómo puedo yo trabajar esto? Pero también es verdad lo que dice Germán, si no te sabes las tablas de multiplicar, puedes hacer un ejercicio para repetir las tablas y ese error que tú has hecho en una multiplicación está fuera de ti, pero si tú has colocado mal el codo o tu rodilla no funciona bien, ya el déficit está ahí a nivel interno. Entonces son muchas cosas y cuando estos alumnos que tienen una reflexión desde el punto de vista de la psicología se ponen en el aula, al final también por aprendizaje vicario y de forma inconsciente les sale el automatismo que han ido viviendo desde los 4 años. Ellos pueden empezar desde la pedagogía, pero terminan desde el impulso, desde el automatismo. Entonces, yo creo que tampoco consiste en de repente tiramos todo lo que hay para volver a construirlo todo de nuevo, pero sí que es un trabajo muy largo, muy lento y hay que desmontar creencias. Entonces, eso es un trabajo que lleva tiempo, no se hace de la noche a la mañana. Creo que estamos consiguiendo grandes cosas, sobre todo a través de las nuevas generaciones, que para mí son los pedagogos del futuro. En las aulas de ahora se empieza a hacer las cosas de manera diferente, pero claro, durante muchos años se ha estado haciendo las cosas distinto y yo creo que estamos en el buen camino, aunque el camino es lento. No sé si eso es la suficiente esperanza. Vale, vamos a pasar a la última pregunta del público que Carmen, y me gustaría también que diga sí. Una cosita nada. Sí. Bueno, yo tengo una experiencia como profesor pequeña, pero bueno, tengo una hija. Y esto ya, no sé si me pone un máster o tengo doctorado, o tiene 13 años. O sea, vamos camino de doctorado y igual plaza en universidad. Pero yo creo que abres una de las preguntas para mí, más fundamentales de la educación, que es ¿qué estamos construyendo? ¿Mano de obra cualificada o seres humanos con conciencia? Gracias, Pau. Y hacéis un trabajazo, ¿eh? En serio, lo digo en serio. Vamos a pasar a Carmen. Sí, cuéntanos. Es un comentario pequeñito dentro de esa esperanza de la que hablabais. El otro día tuve la oportunidad de compartir con directoras de conservatorio y me decían, todas coincidieron en, ya no podría vivir sin mi orientador. Todas coincidían en esto, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que hay un cambio importante que también quería decir aquí porque bueno, es verdad que son de reciente creación por lo que decís, pero es fundamental. Y también se habló y por esta hiperexigencia y esta vida que llevan los bailarines, las bailarinas que están por la mañana en el conservatorio, que luego comentaron una experiencia que hubo de algo parecido a los centros de alto rendimiento en deporte, pero para la danza, que no llegó a funcionar, pero no sé si conocéis esta experiencia, porque realmente para los deportistas de alto rendimiento, bueno, tienen una vía académica especial para ellos, ¿no? Para, bueno, que puedan estudiar, pero sin dormir 5 horas al día, Entonces, en danza creo que se intentó algo así, pero no llegó a funcionar, ¿no? No sé. Vale, yo siempre lo he dicho dentro de mi centro y esa era como mi justificación para, antes de que se creara el gabinete, yo decía, es que esto tiene que funcionar más como un CAR que como una facultad de danza, ¿no? Porque estoy ahí absolutamente de acuerdo. La adaptación que se les ha conseguido hacer en el ámbito de la danza, no, vamos, está a años luz de un CAR, pero sí que pasa por un centro integrado, un centro de estudios integrados, que quiere decir que dentro del conservatorio
están también en plantilla los profesores del instituto y entonces, por ejemplo, nosotros compartimos centro con un centro integrado de enseñanzas musicales, entonces es un profesional de música en este caso y los chicos están allí, entran por la mañana y se van a su casa, pues cada día va oscilando la hora, pero ya han cursado todas las asignaturas, las que tienen que ver con música y las que tienen que ver con bachillerato, pero hacen un bachillerato simplificado, en el que cursan solo las asignaturas obligatorias. Entonces, eso es una apuesta muy fuerte por las enseñanzas artísticas, que en el futuro, si quieren ir a la universidad, eso es una apuesta para una persona que tiene muy claro que quiere, o sea, que va a triunfar dentro del mundo artístico que le toque, de música, de danza, de lo que sea, y que se va a dedicar para siempre a esto. Y hoy en día entiendo que a los padres les dé miedo hacer esa apuesta, porque estamos hablando de unas edades de momento muy tempranas y el mundo de fuera lo conocemos, es lo suficientemente convulso e incierto como para hacer esa apuesta tan pequeñita, que sí que es verdad que quien lo tiene muy claro le funciona muy bien existe, tanto en danza como en música también existe, pero es un poco arriesgado en ese sentido. Bueno, os quiero agradecer a todos mucho vuestra presencia, al público antes de irnos a comer, que regresamos a las 4, invitaros a que veáis el cortometraje de Ansia, que me hubiera encantado ponerlo. No sé si, Carmen, ¿te vas a quedar por la tarde por aquí? Lamentablemente no. Vale. Bueno, era por si alguien saca 10 minutos para verlo y la teníamos por aquí, pues que aprovechemos estos espacios para generar sinergias, conexiones y tejer una red que creo que desde Psicoartaes nuestra política siempre ha tenido que ver con traer a la gente a que muestre lo suyo más que hablar nosotras solamente de nuestros libros, ¿no? Entonces, un poco sostener este espíritu, aunque el tiempo nos aprisiona. Entonces, solamente antes de despedirnos, me gustaría saber si alguno queréis hacer como un cierre breve, ya que todos no hemos podido tener todas las preguntas que quisiéramos en la participación. Si queréis hacer algún pequeño cierre y nos vamos a comer. Muchas gracias a ti, Llanos, por haber propuesto esta mesa, por habernos juntado a todos aquí, porque esta transversalidad que se genere hoy en día, pues es gracias a tu invitación. Bueno, pues vámonos a comer, ¿vale? Nos vemos a las 4.